Vamos a tener este tiempo, no un poquito, ahorita todavía no, aleluya. Vamos a tener este tiempo glorioso, ¿verdad? En esta palabra maravillosa, y dice la Escritura en el capítulo 3, cuando usted lo encuentre, me dice amén. Y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El principio es la fe, no la ley. Es nuestro tema. El principio es la fe, no la ley. Vayamos a Dios en oración. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos toda honra y toda gloria en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en este lugar. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo se ha estado moviendo, Señor, desde la escuela dominical. Gracias, Señor, porque tu grandeza, Señor, se puede sentir en medio de la congregación. Gracias por dejarnos cantar alabanzas a tu nombre y exaltar tu nombre, Señor, en este lugar. Bendito seas por siempre, Señor. Y ahora queremos poner esta palabra en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija. Que sea tu Espíritu el que nos hable y nos revele. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en cada parte de esta escritura que hemos leído. Y que sea tu presencia hermosa, Señor, la que esté en este lugar, bendiciendo a este pueblo y a esta congregación. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. El principio es la fe, no la ley. Ese es nuestro tema el día de hoy. Y para eso hemos escogido Gálatas desde el capítulo número 3 hasta el versículo número 18, el cual lo vamos a dividir en 3 puntos. Pero antes de llegar a esos 3 puntos, quiero decirles, ¿verdad?, que voy a tratar de ser lo más explícito en cada uno de los puntos que vamos a estar tocando. Y quiero que ponga mucha atención, porque Dios me ha revelado unas cosas preciosas en esta palabra a través de su Espíritu Santo, que cuando yo mismo las estaba leyendo, cuando yo mismo empecé a entenderlas, ¿verdad? Mi cabeza, ¿verdad?, como dijeron en la mañana en la escuela dominical, se hizo bolas, ¿verdad? Mi cabeza, ¿verdad?, empezó a dar vueltas. Y aún cuando llegué a la iglesia, aún cuando vine aquí, ¿verdad?, a la congregación, aún venía, hermano, dándole vueltas a esta palabra tan maravillosa que me costaba trabajo poder poner en el orden en el que la vamos a predicar. En los 3 puntos vamos a iniciar con la primera parte, y es lo que leímos, el capítulo 3, verso 1 al 5, en donde la Escritura nos habla acerca de la fascinación. Diga conmigo: fascinación. Fascinación. Cuando yo fui al diccionario para mirar qué significaba fascinar, la palabra fascinar quiere decir en el diccionario embrujar, ¿sí? Quiere decir, hermano, quedar extasiado. Cuando usted mira una joya, cuando mira unos ojos, cuando mira una belleza, usted queda extasiado, y eso es fascinación. Pero también quiere decir atontar. Fíjese, atontar. O sea, la palabra fascinar también atonta. Aleluya. Sí. Y cuando estaba mirando, hermano, lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas fueron fascinados. Y cuando ellos fueron fascinados, hermano, ellos cayeron redonditos, hermano, en el asunto de la ley, porque la ley, hermano, se les presentó de tal forma que ellos se quedaron
impresionados de lo que les estaba diciendo. Ahora, yo quiero decirles esto porque es importante. Yo estoy fascinado con la palabra de Dios. Aleluya. Y yo creo que usted debería de entender, hermano, lo que esto significa. Deberíamos de estar fascinados con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, tiene cosas tan maravillosas que nos deja extasiados, hermano, cuando las miramos. No voy a decir embrujado, no, pero nos deja extasiados, hermano, que a veces no podemos, hermano, quitar nuestros ojos de lo que estamos nosotros mirando en la palabra de Dios. Y eso es una fascinación. El propósito de la fascinación, hermano, en el creyente, el diablo ha utilizado esta palabra de una manera muy, pero muy perversa. Él ha venido el día de hoy trabajando fuertemente con el creyente y ha estado fascinando a muchos de ellos, llevándolos, hermano, paso a paso en una decadencia espiritual en donde el hombre de Dios, la mujer de Dios, ya no se preocupa por su salud espiritual. Nos hemos vuelto conformistas. Nos hemos vuelto personas que, hermanos, nos sentimos satisfechos con ser como somos y ya, con hacer lo que hacemos y ya. No sentimos dentro de nuestro corazón y de nuestro ser ese deseo, hermano, por acercarnos más a la presencia de Dios. Así que Satanás ha aprovechado todo eso y ha empezado a levantar, hermano, a muchas personas a nuestro alrededor con ideas que empiezan a fascinar al creyente. Aleluya. Ha empezado a levantar ministerios, hermano, e iglesias completas que van, hermano, en una dirección equivocada. Y la gente que está en ese lugar piensa que está bien. Creen que están haciéndolo bien. Creen que esa es la manera correcta en que se deben de hacer las cosas. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque fueron fascinados. Cuando miramos a los judíos, hermano, habían oído acerca de Jesucristo. Y muchos de ellos se convirtieron, pero no dejaron la ley. Muchos de ellos aceptaron a Jesús como su suficiente Salvador, pero no dejaron su trasfondo pasado, que era la ley. O sea, ellos creyeron que si ellos, hermano, aceptaban a Cristo, ellos tenían asegurado doblemente el cielo. O sea, ellos iban a llegar a la gloria de Dios por una parte o por la otra. Así que para ellos era importante hacerle caso a Dios en la ley, pero también era importante conocer más a Cristo Jesús. Y entonces, cuando formaron su ideología, para que usted entienda esto, esa ideología permanece hasta el día de hoy. ¿Sí? Cuando ellos forman su ideología, entonces ellos empiezan a impartirla en los demás creyentes. Y esa fascinación o esa teoría religiosa se llama judaizar. Es hacerle creer a usted que usted puede llegar al cielo, sí, pero tiene que hacer otras cosas para que usted lo reciban allá en el reino de los cielos, porque Dios lo ha establecido en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a mirar cosas como estas. Así que imagínese, hermano, el problemón tan grande, hermano, que se estaba presentando en las iglesias de Galacia. La palabra de Dios dice en el capítulo 3, verso 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando nosotros miramos lo que dice la Escritura, entendemos, hermano, que si el día de hoy podemos jactarnos de alguna cosa, conocimiento, sabiduría, espíritu, milagros, dones, hermano,
o algunas otras cosas en la iglesia el día de hoy, no es porque nosotros las hayamos obtenido, hermano, por nuestra propia cuenta. Si las tenemos es porque hubo alguien, hermano, que se llama Jesucristo, que tuvo misericordia y nos las dio. Aleluya. Mire, usted no tiene más de lo que Dios le ha dado. Así es. O usted era un sabio cuando llegó a Cristo. Usted ya había leído la Biblia 3, 4 veces cuando llegó a Jesús. Era conocedor del Antiguo Testamento y del Nuevo cuando usted se entregó a los pies de Jesús. ¿Verdad que no? Ni teníamos, hermano, conocíamos una religión muerta, una tradición absurda que nos enseñaron a través, hermano, de nuestros ancestros. Pero en realidad no conocíamos nada de Dios. Estábamos, pero muy alejados del conocimiento divino. Hoy nosotros muchas veces nos sentimos la gran cosa, pero hermano, aún así, todo nos lo dio Dios. Amén. Y nos lo dio a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Así que imagínense lo que está sucediendo. El apóstol viene y le dice a los de Galacia: ustedes están volviendo a la ley. ¿Por qué se dejaron fascinar o atontar por esa religión? Una vez escuché a un católico, vamos a decirlo así, predicador, un pastor, que le daba la gloria a Dios porque había salido del cristianismo para ir al catolicismo. Amén. ¿Verdad? Se voló la barda, decíamos allá en nuestra tierra esto. Y la gente, hermano, pero siguiéndolo a montones. Los fascinó con esa teoría. Se ve que si yo hiciera eso, se llenaba la congregación, iglesia. Los fascinaba, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, y se lo voy a leer, en el verso número 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Muchacho, ¿quién los fascinó? Dijo el apóstol. Quiero que me digan cómo recibieron el Espíritu. ¿De qué manera fue que ustedes recibieron al Espíritu Santo de Dios en su vida? Él les está tratando de explicar y hacer entender el error tan grande en el que han caído, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo que Dios nos ha dado, ¿por qué vamos a llegar a la gloria de Dios? ¿Por las obras que hacemos? ¿Por lo bueno que usted es? ¿Porque usted es muy trabajador en la iglesia? ¿Porque usted diezma demasiado en la casa del Señor? ¿Por eso vamos a llegar al cielo? Les dijo el apóstol Pablo. ¿Es por obras que vamos a entrar en el reino de Dios? ¿No será más bien por alguien que pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario y se entregó por nosotros derramando su sangre para que usted y yo fuéramos limpios de todo pecado delante de la presencia del Padre? ¿No será que lo que Dios está mirando en nosotros es la sangre del Cordero derramada sobre cada uno para que el Padre perdone todos nuestros pecados? Gloria a Dios. Cuando nosotros miramos esto, hermano, yo no hice nada para recibir al Espíritu. Yo no hice nada para que el Espíritu, hermano, me dijera: a este lo vamos a seleccionar. Dios me miró cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, y dice su palabra que de ahí me rescató el Señor y me hizo templo y morada de su Espíritu Santo. Aleluya. A partir de ese momento yo soy parte del pueblo de Dios. Oh, gloria al Señor. Así que cuando nosotros miramos lo que le está diciendo Pablo a los de Galacia, entendemos el problema. Ellos estaban volviendo a la ley, pero ¿por qué era un problema? Porque en la ley se hacían sacrificios. En la ley había mandamientos. En la ley había fiestas de guardar. En la ley, hermano, había que cumplir lo que decían los estatutos. Mire, tanto era así que si usted pertenecía a la ley, usted tenía que lavarse las manos siempre antes de comer.
Usted tenía que lavar bien los lazos, los vasos, los platos antes de comer. Que eso es higiénico, es bueno. Pero una cosa es que lo haga por higiene y otra cosa es que usted lo haga por ley. Para que usted entienda mejor. Usted lava sus trastes, sus platitos y los pone en un lugar especial, ¿verdad? Que si ya están limpios. Así que cuando usted los toma de ahí, los usa inmediatamente. Pues si usted hubiera estado bajo la ley, aún después de haberlos lavado, tendría que volver a agarrarlos y volverlos a lavar. Eso era la ley. Así que cuando el apóstol les está diciendo estas cosas, es para que ellos entiendan la necesidad de querer hacer algo para poder entrar en el reino de los cielos. Y él les dice: tantas cosas, verso 4, habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aleluya. El Espíritu de Dios, hermano, obra por medio de la gracia. Aleluya. Amén. O sea, el Espíritu de Dios le dio a unos mucho, a otros no les dio tanto, pero a todos les dio conforme a Él se le ocurrió, como Él quiso o como Él pensó. El Espíritu Santo, hermano, le dio a alguien más y a otros les dio menos, y nadie le puede decir: ¿por qué a mí no me diste lo que le diste, verdad, al hermano fulano? ¿O por qué a mí no me das lo que le diste a aquella congregación? ¿O por qué no le das a esta persona lo que, verdad, me diste a mí? El Espíritu Santo de Dios, hermano, fue el que hizo lo que quiso, hermano, en cada uno de nosotros. Pero todo lo que tenemos le pertenece a Dios por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Así que el Espíritu de Dios obra por gracia. Si en esta mañana quisiera darle algo especial a usted, Él se lo da. Aleluya. Y nadie le va a poder reclamar al Espíritu y decirle: ¿verdad? ¿Por qué a mí sí, a Él no? Hay veces que estamos en la iglesia y unos reciben y otros no. Unos sienten y otros no. Unos hermanos están en la iglesia, hermanos, sintiendo la presencia del Espíritu a través de las alabanzas, y otros no. Y usted se pregunta: ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios obra por la gracia. Obra como Él quiere en cada uno de nosotros. Amén. Así que el problema central de los de Galacia era que se habían dejado engañar. Los atontaron, hermano. No sabían, hermano, qué hacer, y decidieron irse al judaísmo. Vamos a ir, hermano, para ir entrando en asuntos fuertes, hermano, en esta mañana. En el capítulo número 3 y el verso 6, oiga lo que dice el apóstol Pablo hablándole a los de Galacia. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Repita conmigo. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Aleluya. Amén. Aquí es donde empezó el conflicto, hablando de mí. En el capítulo 3, verso número 6, ponga mucha atención. La Biblia dice que Dios
hace una promesa, la promesa hecha a Abraham, nuestro siguiente punto. Y Dios le hizo la promesa a este hombre llamado Abraham por su fe. O sea, Dios, hermano, le agradó hacer una promesa a un hombre llamado Abraham y lo hizo por fe. Porque la Biblia nos enseña que Abraham le creyó a Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen en Dios en este lugar? Abraham le creyó a Dios y Dios se lo tomó, dice, por justicia. Oiga bien esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esa justicia de Dios, entendemos que esto se llama gracia. Dios estaba obrando a través, hermano, de este hombre y presentando el cuadro que sería, hermano, la gracia en cada uno de nosotros. Los que creen en Jesús, dice la Escritura, son de fe, ¿sí o no? Amén. Porque Dios había previsto, ¿sí?, que al justificar a Abraham por medio de la fe, los gentiles recibirían también, ¿verdad?, en un futuro, ahorita vamos a ver por qué, el Espíritu Santo de Dios o la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, vamos a mirar esto. Si nosotros hablamos de Abraham y hablamos de lo que está sucediendo, la pregunta es, ¿por qué Dios le da una promesa de esta naturaleza en este tiempo y no manifestó la presencia de Cristo en los días de Abraham? La pregunta, hermano, que yo me hice fue, ¿por qué si Dios le da una promesa de bendición y le dijo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Y le dijo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué Dios, hermano, le da una promesa tan maravillosa a este hombre, pero no está presente Jesucristo en ese lugar? Cuando usted mira la historia, la Biblia nos enseña que de Abraham, de los lomos de Abraham, salieron los judíos. Amén. Pero sin embargo, la Biblia dice que no fue hasta 450 años después que Dios, hermano, empieza a manifestar su presencia en el pueblo de Israel. Si Dios, hermano, dejó que Abraham recibiera la promesa de esta bendición, fue porque en ese tiempo todavía no salía de sus lomos el pueblo de Israel. Amén. Así que Dios no podía, hermano, darle en ese tiempo el sacrificio de la cruz a todas las personas o Abraham, en ese tiempo Abraham, porque todavía no estaba presente el pueblo que recibiría al Hijo de Dios. Fíjese. Así que cuando nosotros hablamos de lo que aquí está pasando, dice el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, el propósito de Dios era tener un pueblo que caminara en fe, que fuera de fe. Hoy vamos a ver qué es lo que Dios está esperando. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, Dios había escogido a un pueblo para que fuera un pueblo distinto, diferente, un pueblo totalmente, hermano, distinto a los que hay en el mundo o los que había en ese tiempo en el mundo. Dios quería a un pueblo, hermano, que manifestara la fe en su caminar, en su hablar, en su manera de adorar a Dios. Aleluya. Dios. ¿Por qué? Porque era por medio de la fe que el hombre se justificaría delante de la presencia de Dios, porque la promesa ya la tenía Abraham. Usted no va a llegar al cielo por las obras, no va a llegar al cielo por lo que hace, va a llegar porque hace muchísimos años atrás Abraham recibió la promesa, aleluya, de parte de Dios, de la justificación de los pecados por medio de la fe. ¿Me está siguiendo? Amén. Así que si usted no tiene fe, no llega a la gloria de Dios.
Aunque usted haga miles de obras, no llega a la gloria de Dios, porque al cielo no se entra, hermano, por medio de la ley, sino por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Y dice, voy a ir, hermano, con calma, quiero que usted vea esto. Y dice que los que creen a Jesús son de fe, pero estos que creen en Jesús son bendecidos, como ya le dije, por la promesa que se le hizo a Abraham. Pero si usted decide seguir caminando, creyendo en la ley, y aquí es donde entro, hay muchas denominaciones y religiones, testigos, católicos, mormones, ya no sé, adventistas, que siguen creyendo en la ley, que siguen agarrando cosas de la ley. La Biblia dice, ¿sí?, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué?, bajo maldición. Pero ¿cómo? Ahorita voy a explicar esto de una mejor manera. Bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, dice la Escritura, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere, dice el apóstol Pablo, estas cosas, vivirá por ellas. Amén. Vamos ahí. Hace un momento estaban platicando en la escuela dominical y quedó una pregunta ahí volando, ¿verdad que sí? Y le dije, les voy a explicar. ¿Saben que Dios les dio la ley? ¿Cuántos saben que Dios dio la ley? Y la dio 450, aquí dice la Escritura, voy a leerlo, ¿sí? No, 430 años después, verso 17, ahí está. Dice que Dios dio la ley 430 años después, ¿sí? Así dice, de Abraham. 430 años, y esto ya lo sabe usted, pero lo que usted no sabe, y le dije que el Espíritu Santo revela, lo que usted no sabe es por qué Dios dio la ley. Cuando miramos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba cautivo con los egipcios, ¿se recuerda? Y cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo llevó primeramente ¿a dónde? Al monte Sinaí. Y ahí Dios le da una ley, que es la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés no salva, ¿verdad que no? La ley de Moisés no salva. Escúcheme bien esto. Pero Dios le da la ley a Moisés. Y la ley era para el pueblo de Israel que había salido ¿de dónde? De Egipto. Ahora, ¿por qué Dios le dio ley a ese pueblo? En Éxodo capítulo 6 verso 7 le dice al pueblo: yo los tomaré por pueblo y ustedes, y yo seré su Dios, les dijo a ellos. Fíjese, yo los voy a tomar por pueblo y yo seré su Dios. Éxodo capítulo 6 verso 7. El salmista escribió y dijo en el Salmo 79 verso 13: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Verdad que sí? Dios escogió al pueblo de Israel y Él quería hacer del pueblo de Israel algo grande, tremendo, glorioso. Cuando nosotros miramos a Moisés, Moisés es el que entraba ante la presencia de Dios y Dios le revelaba todas las cosas, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, si usted miraba el tabernáculo en función, el tabernáculo tenía sacerdotes y el sumo sacerdote era hermano de Moisés, que era Aarón. Ahora, pero Moisés no era sumo sacerdote, pero Moisés podía entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés podía entrar si solamente, dice la Escritura, los sacerdotes podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo? ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, caminaba por fe. Amén. Moisés había mirado a Dios.
platicaba con Dios, estaba con Dios. Pero Aarón hacía los rituales, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué Dios les dio la ley? Pues porque el pueblo de Israel, hermano, necesitaba entender que para poder llegar a la tierra prometida se necesita tener fe. Y quería que entendiera Dios, este pueblo, hermano, que entendiera el problema tan grande que ellos tenían. ¿Cuántos de todos ellos tenían fe? ¿Se acuerdan? 2, que eran Josué y Caleb. Usted puede darse cuenta, hermano, que todo el pueblo se quedó en el desierto porque no le creyeron a Dios. Amén, así es. Ahora, ¿puede usted entender, hermano, el propósito de Dios? Dios está esperando a un pueblo que entienda el principio de Dios en el mundo. Los judíos le decían a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: si ustedes fueren hijos de Abraham, a mí me creerían, porque Abraham miró mi día y se gozó. ¿Cómo fue eso? Decían ellos: ya tú no cumples 30 años y estás diciendo que tú miraste a Abraham. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Abraham recibió la promesa en Dios. Abraham supo que para poder validar este pacto se necesitaba un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aleluya. Así que Dios les mostró a los judíos, hermano, que tenían que sacrificar, pero que por medio de la ley no podían ellos ser salvos. No podían recibir la salvación, no podían recibir, hermano, de parte de Dios la entrada al reino de los cielos. Así que ellos tenían que mirar el problema, acercarse a Dios y decirle: Señor, mejor te pido perdón y quiero que me ayudes y me des la salvación. Pero ninguno de ellos lo hizo. Ellos caminaban bajo los rituales. Ahora, la ley de Dios solamente fue para ese tiempo. La ley de Dios no fue para todo el tiempo. Por eso dice la Escritura que dice la palabra, que cuando miramos el velo de Moisés sobre su cara, dice, el velo aún le sigue hasta el día de hoy. ¿Verdad que sí? Ellos tienen el velo todavía, no pueden mirar. ¿Por qué? Porque siguen haciendo la tradición de la ley, y la ley solamente fue dada ¿hasta dónde? Hasta el tiempo de que el pueblo llegara a la tierra prometida. ¿Por qué dice la Escritura que el pueblo dice: el justo por la fe vivirá? El justo por la fe vivirá. Usted va a llegar a la gloria de Dios por la fe, no por las obras. Así que Dios quería que este pueblo entendiera que Dios se movería en cada uno de ellos por la fe. Dios obró en Josué por la fe. Los muros de Jericó se derrumbaron por la fe. El sol se detuvo por la fe. Usted puede empezar a ver que, hermano, David venció a Goliat por la fe. ¿Sí o no? O sea, Dios quería que todos se dieran cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo diferente y tenía un Dios diferente. Aleluya. Dios, aleluya. Y la ley, hermano, tenía que quedarse allí antes de cruzar, hermano, el río Jordán. Tenía que quedarse la ley. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el pueblo que entraba a la tierra prometida era un pueblo de fe. Pero tomaron la ley de Moisés como un ritual, y hasta el día de hoy siguen teniendo la ley de Moisés. Por eso el apóstol le dice: mire, esto es tremendo, hermano, lo que está diciendo. Cuando usted está mirando la Escritura, vea lo que dice la palabra de Dios. Voy a leerle desde el verso 13 en adelante. Ya vamos a terminar, no tenga pendiente. El pacto de la gracia que Cristo hizo. Aleluya. Verso 13 al 17. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Sí escuchó lo que dice ahí? Porque la ley, hermano, no era un pacto para todo, hermano, el tiempo. Era una medida temporal. Por eso usted encuentra en la ley, hermano, leyes de higiene, leyes de conducta, fiestas de guardar, días de reposo. O sea, como una enseñanza. Así se maneja el pueblo de Dios. Así debe de ser el pueblo de Dios. Pero al entrar a la tierra prometida, ya no necesitaban vivir bajo la ordenanza de los mandamientos, sino bajo la promesa de la fe. Pero ellos cruzaron el río Jordán con todo y su ley. Aleluya. Y dice la palabra, le voy a seguir leyendo para que vean. Dice que cuando nosotros estamos hablando de la invalidación, hermano, la ley no podía invalidar la promesa, porque en la promesa dice, Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y bajo la ley era solamente dada para los judíos. Así que no podía la ley bendecir a todas las naciones de la tierra. Aleluya. Así que Dios, hermano, estaba tratando de hacerles entender que la ley de Dios era solamente para que ellos abrieran los ojos, se dieran cuenta del error tan grande en que el hombre vive y que necesita a un Salvador. Por eso dijo el apóstol, la ley es el ayo que te lleva a Cristo Jesús, el que te hace entender que necesitas a alguien que te dé la oportunidad de llegar al reino de los cielos, y ese es Cristo. Por eso Cristo viene al pueblo de Israel en su tiempo y se presenta delante de ellos, y dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Si usted mira Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la Escritura, nosotros somos un pueblo especial. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblos de Dios en este lugar? Oiga bien esto. Dios, hermano, quiere que usted aprenda a caminar en fe. Aleluya. A vivir por la fe. Hacer todo bajo la fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque por medio de la fe usted pasa a ser hijo de Abraham. Aleluya. Por eso cuando miramos en el Antiguo Testamento y vemos a personajes como Ana, de la que estábamos hablando, ¿cómo fue que recibió su milagro? Porque creyó que Dios podía quitarle su esterilidad. Amén. La Biblia nos dice que, hermano, cuando estamos hablando, hermano, de Josué, Josué creyó que Dios le daría la victoria y hizo que el sol se detuviera. Y así pasó, aleluya. Amén. Cuando usted está hablando del Antiguo Testamento, ¿quiénes son las personas que sobresalieron? ¿Los que cumplían la ley? No, los que caminaban en fe. Aleluya. Porque ese era el propósito de Dios. Elías, Eliseo, los profetas, hermano, todos los que caminaron en fe resaltan en la Escritura, porque ese era el propósito de Dios para ellos. El propósito de Dios para la iglesia es que usted sea alguien como uno de ellos. Aleluya. Aleluya.
Que usted aprenda a caminar en la fe de Dios. Que usted aprenda a ser una persona de Dios. Que usted aprenda a ser alguien, hermano, que obedezca a Dios. Aleluya. Por eso, cuando estamos hablando de la promesa, pues no se hizo el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque todavía no había ni un pueblo. No había nadie. Pero cuando ya miramos en los días de Jesucristo, ya había 12 tribus, ya había, hermano, un pueblo completo, ya había un montón de gente, hermano, en ese lugar, que supuestamente deberían de haber estado esperando al Mesías, a su Redentor, porque la Biblia lo decía: un niño nos va a nacer y el principado sobre su hombro, y llamaréis su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y será Padre fuerte. Y hermano, cuando usted empieza a mirar eso, lo menos que usted espera es que cuando llegue el Mesías anunciado, todos lo reciban, porque lo están esperando. Pero cuando viene Jesús al mundo y se presenta delante de ellos, lo primero que el pueblo de Israel hizo fue rechazarlo. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque no obedecía a la ley. ¿Sí o no? No guardas las ordenanzas. ¿Por qué no guardas el sábado? Y Cristo le dijo: ¿para qué, si yo soy el Señor del sábado? Aleluya. ¿Para qué guardo el sábado si yo soy el Señor del sábado? Pero ellos, hermano, se dejaron fascinar por la ley. Se dejaron fascinar, hermano, por la ley, y se quedaron con la ley, y hasta el día de hoy siguen bajo la ley, sin darse cuenta que la Escritura enseña que los que son hijos de Abraham solamente pueden recibir la gracia de Dios por medio de la fe. Aleluya, aleluya. Así que si usted, hermano, empieza a querer hacer algo para agradar a Dios, está equivocado. Usted no puede entrar al cielo por las cosas que hace. Usted va a la gloria de Dios porque alguien ya murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre para darnos la oportunidad de llegar al cielo. Y no solo eso, Dios nos permite entrar porque Él le dio la promesa, hermano, a Abraham. Ahora, ¿usted miró a Jesucristo? Bueno, al que nos presentó el catolicismo, ¿no? Y al que nos presentan ahí con una cara así muy bonita. Eso es todo lo que conocemos, hermano, de Jesús. Pero cuando miramos su palabra y conocemos al Cristo que la Biblia nos presenta, nosotros lo aceptamos por la fe. Aleluya. Sin haberlo visto, nunca lo hemos conocido, no hemos tenido un encuentro con Él, pero nosotros creemos que lo que dice su palabra es verdad. Y por esa fe vamos a la gloria de Dios, porque recibimos la promesa que se le hizo a nuestro padre Abraham. Nosotros sí somos hijos de Abraham. Aleluya. Por la fe. Y hijos de Dios por la adopción en Cristo. Aleluya. Cuando Cristo viene y derrama su sangre, recuérdese cuando estaba en la Santa Cena, por eso le dije ahorita, no al final. En la Santa Cena, Cristo se levanta en medio de ellos y, ¿verdad?, les dice: este es el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Por qué era nuevo pacto? Porque estaba en promesa. ¿Sí? Y el pueblo de Israel tenía un pacto, pero era un pacto para los que salieron de Egipto, los que iban a la tierra prometida, los que iban a la gloria de Dios. Recuérdese que antes de pasar el Jordán, lo primero que se le aparece a Josué fue el ángel de Jehová, Cristo, en teofanía, y le dice a este Josué: santifica al pueblo. ¿Verdad que sí? Santifica al pueblo. ¿Por qué le pidió la santificación al pueblo? Porque el pueblo que iba a pasar a la tierra prometida sería otro pueblo. Ya no iba a ser el pueblo que se quedó en el desierto. Aleluya. Dios iba a llevar un pueblo distinto a la tierra prometida. Dios va a llevar al cielo un pueblo diferente, un pueblo que tiene la fe de Abraham, que le creyó a Dios, a su palabra, y que cree en el sacrificio de la cruz y espera con todo su corazón entrar un día al reino de los cielos.
¿Se da cuenta, hermano, por qué somos un pueblo especial? O sea, usted es un pueblo especial porque Dios lo ha seleccionado, lo ha elegido para llevarlo a su gloria, a su presencia. ¿Sí? No tiene que hacer nada, solo creer, convencer su corazón, su mente de lo que la palabra de Dios dice. Usted no necesita nada que hacer, no necesita nada que pagar, no necesita ningún sacrificio, no necesita caminar de rodillas, no necesita dar vueltas, hermano. Usted ya tiene en sus manos, hermano, el perdón que Dios le ha dado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo vamos al cielo porque Dios ya nos dio la oportunidad de pertenecer a su reino, porque Dios le hizo una promesa a nuestro padre Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham, dice la Escritura. Aleluya. Amén. Así que cuando usted está hablando de esta fe, hermano, la Biblia esperaba, o Dios esperaba a través de la Biblia, que los que entraran, hermano, al Nuevo Testamento, perdón, a la nueva tierra, la tierra prometida, hermano, ellos tuvieran su vista en alguien más grande y más poderoso que lo que los demás tenían. Mire, si usted nota en el desierto, por el desierto, dice que Dios siempre iba con ellos. De noche había una columna de fuego. De día estaba la nube, ¿sí o no? Cuando Dios los pasa a la tierra prometida, se quitó la columna y se acabó la nube. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto al Dios que usted y yo no hemos visto. Aleluya. Ellos miraron el mar abierto en dos, hermano. Ellos miraron el maná cayendo del cielo. Ellos contemplaron la grandeza de Dios. Contemplaron, hermano, a Moisés con el rostro, hermano, ¿cómo se dice? Brillante, al haber estado delante de Dios. Aleluya. Que le tuvieron que cubrir porque nadie soportaba el brillo que había en su cara. Ellos ya habían visto la gloria de Dios en el monte, habían mirado, hermano, los truenos, habían mirado el temblor, habían visto la presencia de Dios enfrente de ellos. Aleluya. Ya no necesitaban nada más. Por eso Dios le dice, cuando lleguen al río ahí, al Jordán, que separe los sacerdotes con el arca en medio de ese lugar. Fíjese bien. Y que cruce el pueblo. Ahora, si usted mira el orden en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Éxodo, el arca del pacto iba al frente y el pueblo iba atrás. Pero cuando llegaron a ese lugar, el arca se queda en medio del río y el pueblo va al frente. ¿Por qué? Porque Dios llevaba a un pueblo distinto a la tierra que fluía la leche y la miel. Usted va a llegar a la gloria de Dios no por la ley. Usted no va a llevar el arca, usted no va a llevar ningún arca, aleluya. No, el arca lo va a llevar a usted. Usted no va a tener que cargar nada, ni presentarse ante Dios con cosas, nada. Usted va a ir solamente con la sangre del Cordero puesta en su corazón, aleluya, en todo su ser. Y Dios va a abrir la puerta de su reino de par en par, aleluya. Usted no va a poder jactarse y decir, no, yo vine aquí porque yo iba bien mucho tiempo, ¿verdad? Desde la mañana hasta la noche en la iglesia, porque yo era el mejor, porque yo... No, usted no va a llegar al cielo por eso. Usted va a llegar al cielo porque Dios le hizo una promesa a Abraham y usted creyó a Dios y pasó a ser hijo de Abraham por medio de la fe y llegó a ser hijo de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Denle la gloria al Señor. Por eso Cristo les dijo al pueblo, yo no he venido a abrogar la ley, porque un pacto no puede invalidar otro pacto. Yo no vine a invalidar la ley, yo no vine a quitarle yo vine a cumplírselas. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden.
porque ustedes no llenan los requisitos, porque ustedes no tienen lo que se necesita para satisfacer a Dios, porque ustedes no pueden entrar al reino de los cielos por medio de esto, pero en el pacto que yo les voy a dar, ustedes van a tener acceso al reino de los cielos por medio de esta puerta que soy yo, dijo Cristo Jesús. Yo soy el camino al Padre y nadie viene a Él si no es por mí. Pobres testigos, aleluya. Cuando usted ignora, hermano, las escrituras, como le dijo el Señor Jesucristo, erráis ignorando las escrituras. Cuando ignoramos las escrituras, hermano, y no estamos, hermano, bien, ¿cómo se dice? Con la revelación del Espíritu del Antiguo Testamento, hermano, tenemos conflictos graves en el conocimiento de su palabra, porque una persona que quiere entender la gracia necesita ir primero al Antiguo Testamento. Porque la gracia nace en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, para que usted sepa mejor. Ahí nació la gracia, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, ¿sí? Cuando usted ve a Jesucristo, es el cumplimiento nada más del pacto, porque ahí se derrama la sangre, hermano, que llevó a cabo el pacto de Dios con los hombres. Esto es mi sangre, dijo él, que por vosotros es derramada. Aleluya. Ese era el pacto, porque la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aleluya. Termino con esto para que vean lo maravilloso de su palabra. Verso 18: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí dice, ¿o no dice así? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Les dijo el apóstol Pablo a los de Galacia. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Porque si la herencia, verso 18, es por la ley, ya no es por la promesa. Pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, muchacho, olvídate. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le dio a Abraham fue 430 años antes. ¿Sí o no? No después, antes. Si hubiera sido primero la ley, entonces usted y yo estaríamos atrasados, hermano. Aleluya. Porque no se podría invalidar el primer pacto de la ley. Pero el pacto que Dios hizo lo había hecho primero ¿con quién? Con Abraham. Así que la herencia suya está ¿en dónde? En la promesa que se le hizo a Abraham. La promesa nuestra está hecha en la promesa que se le hizo a Abraham. Yo voy al reino de los cielos porque Dios le prometió a Abraham por medio de la fe que llegaría a su gloria. Yo llego al reino de los cielos porque tengo fe y porque Cristo ya pagó el precio de mi pecado que yo no podía pagar. Él ya lo ha pagado y yo entro a su gloria por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Soy el pueblo escogido de Dios. Aleluya. Póngase de pie en esta preciosa manera. Póngase de pie. Aleluya. Esta es una de las cosas maravillosas, hermano, que no entendemos a veces y que no habíamos puesto tal vez mucha atención. El Espíritu de Dios no nos había. La ley no fue dada para todo el tiempo. La ley era dada solamente para 40 años. Pero el pueblo la tomó para toda la vida, hasta el día de hoy. La ley no era dada para todo el tiempo, la ley era dada para un espacio. Hermano, cuando estamos hablando de nosotros, por eso Dios el día de hoy le dice al hombre: usted tiene que vivir por fe. ¿Por qué? Porque al cielo solamente llegará a usted entrar por fe, y eso se llama gracia. La gracia de Dios es que Dios le dio el privilegio de poder encontrar este camino. El camino a la perdición, dijo el Señor, es muy ancho y muchos van caminando por él, pero el camino a la vida eterna es muy angosto y son pocos los que lo encuentran. Y usted lo ha encontrado y usted va caminando al reino de los cielos por medio de esa promesa dada a Abraham en el Antiguo Testamento. Gracias a Dios por su gracia. Gracias al Señor Jesucristo por su muerte en la cruz. Gracias a Dios por haber pagado un precio tan alto por nosotros en ese lugar. Gracias por haber establecido ese pacto tan maravilloso que ahora nos permite a nosotros los gentiles llegar al reino de los cielos a través de Cristo Jesús.
Gracias al Señor por tanta misericordia. Así que, hermano mío, nunca se le olvide que nadie lo vaya a fascinar, que nadie me lo vaya a engañar, que nadie me lo vaya, hermano, a hacer tonto, hermano, diciéndole, mira acá sí, eso está mal, vente para acá, aquí sí está mejor. Hermano, ponga mucha atención. Usted va a la gloria de Dios por fe. Aleluya. No por lo que hace, ni por las cosas que le dicen que debe de hacer. Usted va a la gloria de Dios porque ha creído en Cristo Jesús y ha creído en la promesa de Dios. Oremos. Padre Santo y Eterno, gracias, Señor, por tanta misericordia y tanta bondad. Gracias por haberte acordado de nosotros y habernos mirado, Señor, y extender tu mano y levantarnos, Padre, de ese lugar.